Veamos cómo se hace el diagnóstico en las infecciones urinarias. Y el diagnóstico está acá, está muy bien, esto es. El diagnóstico en la infección urinaria tiene que ver, como todo, con la clínica inicialmente, hacer primero, digamos, un tamizaje, una sospecha, que eso lo hacemos con el uroanálisis, que es el sedimento de orina o la tira reactiva, y el gol estándar para tener diagnóstico definitivo de infección urinaria es el urocultivo, ¿ya? El urocultivo. Dentro de esto, tenemos que ver que hay diferentes maneras en recolectar la orina, ¿ya? Además de hacer el urocultivo, antes de pasar por eso, decíamos que teníamos el tamizaje, por decirlo así, para hacer la sospecha, ¿no? Usualmente el niño que yo tengo la sospecha, porque mi clínica me dice que puede tener ITU, yo le hago primero su uroanálisis, que puede hacer el sedimento urinario o la tira reactiva. Entonces regresemos por aquí, donde tenemos que el diagnóstico es a nivel de exámenes auxiliares, es en el laboratorio. Puede ser uno, con analítica de sangre, sí, porque puedo tener leucocitosis, puedo tener PCR o procalcitonina positivos o elevados, y puedo tener un sedimento de orina donde me digan que yo encuentre más de 10 leucocitos por campo en la gran mayoría de laboratorios. Hay algunos por ahí he visto, más que nada en particulares, que dicen más de 6. Depende mucho del laboratorio, pero lo más aceptado, ¿no?, en las bibliografías, más de 10, ¿ya? Después de esto tengo la tira reactiva. O sea, no solamente ver los leucocitos en el microscopio, ¿no?, y la contabilidad, sino la tira reactiva, ¿no?, que es justamente esto que está acá, ¿no? Coloco mi tira y según lo que me colore voy a ver qué tira. Y acá tengo dos elementos. Tengo la esterasa leucocitaria y tengo los nitritos. Bien, vamos a hacer esta inserción acá. Recuerda que los nitritos terminan con S de especificidad. Son los más específicos, ¿ya? Mientras que la esterasa es el más sensible, ¿ya? Eso quiere decir que la esterasa se puede elevar en mi examen de orina con cualquier cosa. Por ejemplo, la apendicitis. Hay muchas apendicitis que entran con examen de orina positivo y esterasa leucocitaria y no son infecciones urinarias, ¿ya? Es producto de la reacción inflamatoria que hay en el organismo. Pero el que sí me habla de ITU como tal son los nitritos. Entonces tenemos acá que yo puedo tener que mi esterasa sea positiva y mis nitritos también sean positivos, con lo cual la sospecha de infección urinaria es muy alta y esto requiere antibiótico, ¿ya? ¿Qué más me puede pasar? Que mis nitritos sean positivos y mi esterasa sea negativa. Y entonces esto también es una muy alta probabilidad acá también de antibiótico. ¿Por qué? Porque para que se produzca la transformación de nitratos a nitritos, yo necesito que eso lo haga una bacteria que esté ahí en el tracto urinario, ¿no? En la orina, en la vejiga. Entonces, sí o sí, el que esto salga positivo quiere decir que ahí hay una bacteria involucrada. ¿Cuál de ellas? La más frecuente, E. coli, es la que más hace esa conversión de nitratos a nitritos. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento podemos encontrarnos con pacientes que tengan urocultivos positivos, pero que cuando vemos la tira reactiva que se les hicieron inicialmente, los nitritos salieron negativos, ¿no? Y entonces puedes pasar dos cosas. Uno, que no se estén siendo producidas por E. coli, que sean producidas por bacterias que no hagan esta transformación. O segundo, que sí sean producidas por E. coli, pero que no le dimos el tiempo necesario para que hiciera la transformación. ¿Por qué? Porque para que el E. coli transforme nitratos a nitritos, necesita que la orina esté en la vejiga por lo menos 4 horas. Con lo cual, y por eso es bien frecuente escuchar, ¿no?, para hacer exámenes de orina, dicen, ¿no?, la primera orina en la mañana, ¿no? Te levantas, orinas y esa es la quejas, porque es la orina que está en tu vejiga por más tiempo. Sin embargo, en pediatría nos sucede mucho de que cuando queremos tomar la muestra, el niñito justo ya orinó, el pañal está mojado, ¿no? ¿Y qué le dicen a la mamá? Dele agua, ¿no? Dele agua para que orine, tomemos la muestra y se puedan ir rápido a su casa. Entonces, orina, está bien, pero ¿qué? En media hora lo que acaba de tomar. Entonces, la E. coli no ha tenido tiempo para hacer eso y finalmente sale negativo. Salen más de 100 leucocitos por campo, sale luego el urocultivo positivo, pero los nitritos salieron negativos por eso, ¿ya? Pero finalmente encontrarlo sí es muy indicativo de que ahí hay una bacteria.
Los otros casos son en que yo tenga esterasa positiva y nitritos negativos. Entonces aquí ya no es tan probable, aquí está a descartar. Podría dar tratamiento empírico, sí, pero tengo que buscar igual otras causas, ¿no? O ver las condiciones en las que se ha tomado esa muestra, por lo que te acabo de comentar. Y finalmente tenemos el caso en que ambos salen negativos y ahí sí definitivamente la probabilidad de que sea ictus muy lejana, ¿no? Hay que buscar otras causas de lo que tenga nuestro paciente. Ahora sí pasémonos a lo del urocultivo. Bueno, por aquí. Decíamos que el urocultivo es finalmente lo que me da el diagnóstico de ictus. Antes de eso, con sedimento, con leucocitos positivos, yo tengo una ictus probable, a la cual estoy dando tratamiento empírico, y más adelante veré mi cultivo para ver si efectivamente era el ictus. ¿Verdad? Entonces, este urocultivo y lo que yo necesito para decir que está positivo dependerá mucho de cómo yo lo haya tomado. Entonces, dentro de las técnicas de recolección, tengo primero aquí lo que es chorro medio, y dentro del chorro miccional, o también llamado chorro medio, es una técnica que se puede usar en aquellos niños que efectivamente son continentes, es decir, sobre todo que están por encima de los 5 años, como ya habíamos visto antes en CRED, ¿no? Que pueden controlar, que yo le puedo decir la técnica del chorro y me va a ayudar, ¿no? Entonces que yo le puedo decir, orina, no, ya no orines, y luego vuelve a orinar, ¿no? Bota en la primera orina que viene contaminada y chapas la segunda. Ese es el chorro miccional o chorro medio. Y por ende, como necesito que me ayude, va a ser un niño que está en buen estado general, ¿no? Su porcentaje de contaminación es moderado, 25%, y para que a través del chorro miccional yo diga que es positivo, necesito más de 100.000 unidades formadores de colonias, ¿ya? Abajo dice más de 50 con síntomas. Estas son denominaciones nuevas, digamos es lo ultimito de lo ultimito. Con síntomas muy indicativos de infección urinaria, o sea, síntomas miccionales como tal, ¿no? O sea, eso para niños grandes. Un niño pequeñito que solo está vomitando y no son síntomas específicos, porque los vómitos es algo que puede haber en cualquiera, quizás no me ayudará mucho, y ahí sí o sí necesito que sea más de 100.000, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el sondaje vesical. En el sondaje vesical, es la técnica que usamos para aquellos niños que son menores de 5 años, que no son continentes, no nos pueden ayudar, o también es la técnica de predilección para los niños que vienen en mal estado general, ¿no? Aquel que viene séptico, somnoliento o deshidratado, lo que tú quieras, ¿no? Pues a él no lo voy a poder esperar mucho, ¿no? Entonces a él tengo que ponerle la sondita para sacar mi muestra. Y aquí el grado de contaminación depende mucho de cómo se ha hecho la técnica y si se ha hecho una limpieza previa del área genital adecuada, ¿no? Es menor, 10%. Y aquí, debido a que ya estoy sacando la orina directo también, voy a necesitar menos cantidad, más de 50.000 unidades formadores de colonias para decir que está positivo. El gold estándar de la técnica de recolección de orina es esta, es la punción suprapúbica. Este es el gold. ¿Por qué? Porque de frente se va a punzar la vejiga, ¿no? Y en la vejiga no debería haber ningún tipo de bacterias, ya que es un área que está estéril, ¿no? Entonces, cualquier recuento que yo encuentre aquí lo voy a considerar positivo. Su porcentaje de contaminación, mira, es mínimo, y si bien es cierto es el gol estándar por este tipo de contaminación tan bajita, es el que menos usamos, ¿no? Porque es muy invasivo de todas maneras. Pero hay ciertas circunstancias en las que quizás sí las tendremos que usar. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una fimosis muy severa, no tengo por dónde pasar la sondita, pues ahí sí, ¿no? Aquellas niñitas que tienen sinequia vulvar, por lo mismo, ¿no? No hay por dónde pasar la sondita. O cualquier paciente que tenga alguna malformación o alguna infección en genitales externos, ¿no? Llámese un acceso o alguna malformación, ¿no? Uno, porque no va a pasar a nivel anatómico, y segundo, porque de pasar, si hay una infección, voy a contaminar igual, ¿no? Por arrastre. Entonces, en aquellos casos, sí podría usar una función suprapúbica. Y por último, aquí tengo la bendita bolsa recolectora, la bolsita colectora, ¿no? Que se usa en no continentes, pues, se viene a referir a los bebitos, pues, ¿no? Y su porcentaje de contaminación es altísimo. Y conforme más tiempo pase de tener la bolsita ahí, más probabilidad que se contamine. No debería estar más de 40 minutos colocada, y si no consigues tu muestra deberías cambiarla, ¿ya? Entonces no es un buen método de recolección como ves ahí, necesita una gran cantidad
de unidades para poder hablar que es positivo, ¿sí? Hay que relacionarlo mucho con su tira reactiva para ver si hay efectivamente nitritos o no y con la clínica. Y debido a que es una mala técnica en general, es tan mala que en realidad no muchas sociedades, la gran mayoría de sociedades de pediatría no la recomiendan. Por ahí habrá una que como que lo pasa y ya. Y hoy en día se han ido estudiando otras nuevas fórmulas de recolectar orina en esos bebitos, pues. Entonces, una de ellas es una que se llama el Clean Catch. No sé si lo has escuchado, tendría que ser como que la atrape limpio. Y en los bebitos chiquititos lo que hacen es estimular la región suprapúbica con cosas calientes, tipo una gasita embebida en agüita caliente, un pañito caliente, ¿no? Estimulan la parte suprapúbica para que pueda orinar. Y cuando orina, a todo eso pues obviamente está descubierto, estás ahí preparado con tu vasito recolector y cuando orina lo chapas en el aire. Así se llama. Por eso se llama el clean catch, el atrape limpio. Entonces, como no hay nada que interfiera, estás tú ahí con tu frasquito estéril, obviamente no va a estar contaminado, ¿no? Recontraestudiado ahora último porque está de moda en los países donde hay 1 millón de enfermeras. Y sí, pues tiene muy buenos datos de no contaminación y toda la nota, pero un poco yuca, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Quizás para hacer el intento ahí, el ensayo, es algo que quizás por ahí vas a leer, ¿no? Entonces, eso también es para bebés no continentes, obviamente, y vendría a reemplazar lo que es la bolsita, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es para hacer diagnóstico como tal de infección urinaria. Y después de hacer el diagnóstico, yo necesito a veces tomar algunas imágenes en pediatría. Distinto a los adultos, ¿no? Los adultos les da su hito y bueno, ya si eres mujer toma y si eres varón, analízate otras cosas por si acaso, ¿no? ¿Por qué estás haciendo la hito? Pero en el caso de los niños, hay que ver según su edad por qué están haciendo infección urinaria. En el caso, por ejemplo, en los niños que son muy chiquititos, menores de 2 meses, y están haciendo infección urinaria, o que están haciendo infección urinaria con fiebre, o que están haciendo recurrencias, según lo que acabamos de ver, yo tengo que descartar que mi niño no tenga malformaciones renales, porque está muy pequeño, pues. Entonces, ¿qué le tomaré? Una eco renal. La eco renal solamente me sirve para ver eso, anatomía, ¿no? Tiene la ureterinefrosis, tiene el riñón atópico, tiene el riñón en herradura, ¿no? Porque está haciendo ito, tan siendo tan chiquito, porque sus itus son con fiebre, o porque hace ito a cada rato, ¿ya? Eso, para eso uso la eco renal. Después tengo, en el caso de los pacientes que ya hayan estado haciendo itus recurrentes, y el problema de hacer itus recurrentes, vamos a ponerlo acá, no solamente las infecciones que tengas a cada rato, sino que las itus recurrentes te predisponen a que hagas proteinuria, porque tu riñón ya no es el mismo después de cada una de ellas, cicatrices, con lo cual te lleva a proteinuria, y finalmente esto te puede llevar a hacer enfermedad renal crónica. De ahí la importancia de poder determinar que si tú tienes muchos itus, si tienes esto acá, que son las cicatrices renales o no. Y para eso yo tendré que hacer uso de la gammagrafía renal. ¿Bien? Y dentro de la gammagrafía renal, tenemos que tener en cuenta que también le dicen la DMCA, por sus siglas en inglés, que se usa tecnesio 99 para hacerlo, y su función es descartar cicatrices. Y que para yo poder tomarlas y que tenga un valor significativo, deben haber pasado por lo menos 6 semanas posterior al culminar el tratamiento para hacerlo, ¿no? Algunos dicen incluso hasta meses, ¿no? Pero por lo menos 6 semanas, es decir, un mes posterior para poder tomarlos, ¿ya? Después tengo esta de aquí, que es lo que me evalúa, también de acá, que es la cistouretografía. Cistouretografía renal retrógrada, también conocida como el CUMS. Y lo que busca es descartar reflujo vesicoureteral, porque lo que hace es inyectar contraste desde la parte externa hacia arriba, por eso se llama retrógrada, ¿no? Cistoretografía retrógrada. Y ver cómo está la anatomía de todo esto y ver si el flujo es efectivamente retrógrado o puede avanzar o no. Porque decíamos que el reflujo vesicoureteral es una causa también frecuente, un factor de riesgo orgánico que predispone a hacer hitos recurrentes, de ahí su importancia. Y dependiendo de lo que yo encuentre en esto, lo voy a determinar en grados, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4,
El 1 es cuando esta dilatación solo llega hasta por acá, es decir, solo llega a uretra, ¿ya? El flujo retrógrado solamente llega hasta uretra. Después tengo el 2 cuando llega acá a la pelvis, pero acá todavía no lo dilata, solamente regresa, ¿ya? En el grado 3 llega hasta la pelvis y ya hay una dilatación leve, ¿ya? En el 4 la dilatación ya es marcada. Y en el 5 es tan marcada que le ponen acá que es tortuosa y además se pierden las papilas renales. Que aquí en la imagen vendría a ser estas cositas de acá, que es donde ya se van a abrir los cálices. Esta es la papila y ahí está dibujadita, ves bonita, ¿no? En el caso que llega hasta ahí, tendría que ser que todo mi uréter acá está súper dilatado, 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 y acá, y esas papilas se ven así todas, tortuosas, grandes, feas, ¿no? Ese es un grado 5. ¿Y cuál es la importancia de que yo sepa esto en pediatría? Porque no estamos en la urología, pero lo estamos mencionando. Tiene que ver mucho con la profilaxis de mi paciente, ¿ya? Entonces, a los pacientes a partir de grado 3, sobre todo al 3 y 4, si están haciendo itus recurrentes, que es el motivo por el cual yo le estoy haciendo este estudio para ver si tiene reflujo, y yo le encuentro que tiene 3 o 4, acá yo puedo usar profilaxis. El 1 y el 2 son a observación. Estos se observan, ¿no? Tratamiento, observación, ahí están los ojitos. Y acá, hay así profilaxis, ¿ya? Avancemos y veamos que una vez que ya yo sé que mi paciente tiene la ITU, otro paso importante es saber cómo le voy a dar el tratamiento. ¿Le puedo dejar que vaya a su casita o lo tengo que hospitalizar? Y en pediatría depende de muchas cosas, no solamente de cómo viene el paciente, ¿no? Depende, por ejemplo, de la edad, lo habíamos mencionado muchas veces. Aquí la edad será menores de 3 meses, con ITU habrá que hospitalizarlos, sobre todo para que reciban las primeras dosis, no quiere decir que se va a quedar hospitalizado todo el tratamiento. Aquellos pacientes que vengan luciendo sépticos, evidentemente, esos también, que en pediatría usamos el otro término que es que vienen tóxicos, ¿no? Vienen todos pálidos, grises, cativerdes, así muriendo ya. Tóxicos los sépticos. El paciente que viene deshidratado, ese también habría que hospitalizarlo para hidratarlo, evidentemente, sobre todo si está deshidratado, si tiene intolerancia oral, ¿no? Porque si tiene intolerancia oral, hasta que yo no mejore eso, no lo puedo mandar con su jarabe, ¿no? No va a tomar el medicamento y ahora sí me va a venir tóxico. Aquellos pacientes que ya vienen con la función renal alterada, por ejemplo, de que no están orinando, ¿no? Ya, esa es una función renal alterada. Aquel paciente que tiene trastornos hidroelectrolíticos, el paciente que tiene malformaciones del tracto urinario, porque esto le predispone a recurrencia, por lo cual su tratamiento debería ser un poquito más agresivo, o también a gérmenes más agresivos. Y siempre el paciente inmunosuprimido, ¿no? El inmunosuprimido también va adentro. Bien. Y dentro de esto, y antes de hablar del tratamiento, vamos a poner aquí en el escudito que tenemos acá, la bacteriuria sintomática, ¿no? La mencionábamos hace un rato, decíamos que son la presencia de gérmenes, ya sea en mi sedimento o de preferencia en el urocultivo, pero el niño está chill, está sin ningún tipo de síntoma, le tomaste el examen de orina porque le ibas a hacer el riesgo quirúrgico, ¿no? Le iban a sacar, no sé, el lipoma que tiene en el bracito, ¿no? Justo le tomas el examen de orina, sale positivo, ¿no? Lo mandas a cultivo, sigue saliendo positivo. ¿Qué es lo que tiene este niñito? Una bacteriuria sintomática. No ha hecho fiebre en ningún momento, no vomita, crece bien, no hay ningún síntoma, ¿no? Ni específico ni inespecífico. Entonces, veremos aquí, ¿cuándo tratamos en todo caso a estos niños que tienen bacteriuria sintomática? ¿No? Siempre acabo esta pregunta con los internos, y le digo, ¿cuándo tratamos la bacteriuria sintomática? Me dicen en la gestante. O sea, sí, pero esto es pediatría, ¿no? Entonces, toda la razón del mundo, pero esto es pediatría. Entonces, ¿cuándo tratamos la bacteriuria sintomática en pediatría? En líneas generales no requiere tratamiento, ¿ya? No requiere tratamiento. Pero hay excepciones, como todo en la vida. ¿Cuál es la excepción? El inmunocomprometido siempre, ¿no? Porque cualquier cosa ahí anormal lo puede llevar luego a la sepsis. Al inmunocomprometido lo tendré que tratar. ¿A quién más? Al trasplantado renal. Hablamos hace un rato, el SHU es mucha causa de trasplante, el trasplante es muy valioso y yo no me puedo arriesgar de que mi niño que está con tratamiento inmunosupresor para poder tolerar ese órgano que no es suyo, encima tenga una bacteria ahí, ¿no?
O sea, además del trasplantado, sí o sí es inmunosuprimido por la medicación que toma, entonces necesita tratamiento. ¿Y a qué otro niño tendré que tratar yo? Aquel que tenga algún procedimiento urológico o que tenga algún tipo de dispositivo urológico. Por ejemplo, el niño que va a entrar a CUMS, ¿no? Van a pasarle algo de manera retrógrada y si ahí hay bacterias, probablemente lo vas a terminar infectando más. Entonces, antes de hacerle, por más que esté saliendo asintomático, deberías darle tratamiento. Aquí otro pequeño, por ejemplo, los que han tenido una uretronefrosis muy marcada y les han puesto un catéter doble J, un catéter pigtail, que viven con un catéter dentro del riñón para poder desfogar esa dilatación de más, ¿no? Esos niños también necesitan llevar tratamiento antibiótico si tengan bacteriuria. Y una vez que completen su tratamiento, y sobre todo si han hecho itus con síntomas, una vez que completan el tratamiento hay que cambiar el dispositivo y sacarlo, ¿no? Porque se pueden quedar las bacterias a través de microfilms y dependiendo de la bacteria se puede quedar adherida al dispositivo, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos tratamos y luego hacemos el cambio, si es que todavía lo necesitan, ¿ya? Entonces, esos son los 3 casos en los cuales sí vamos a tratar bacteriología sintomática en pediatría. Y ahora que ya sabemos dónde los vamos a tratar, si los vamos a hospitalizar o no, ya sabemos a quién sí y a quién no, veremos cómo los vamos a tratar. Porque decíamos que cuando tenemos sedimento, uroanálisis simple, sedimento simple, examen simple de orina o tira reactiva positiva, nosotros tenemos una ITU probable, ¿no? Hasta que salga nuestro cultivo. Entonces, el primer tratamiento que le vamos a dar a nuestro niño es tratamiento empírico, ¿no? Entonces, el tratamiento empírico en pediatría debería abarcar antibióticos que agarren lo más frecuente, sobre todo los gram positivos, y entonces el tratamiento empírico se basa en una cefalosporina de tercera generación, o también podríamos usar un aminoglucósido, y hay que tener en cuenta que si el niño es muy pequeñito, sobre todo debajo de 3 meses, también debemos cubrir enterococo, ¿ya? Y si cubrimos enterococo, lo haremos con ampicilina. Ampicilina de 100 a 200. Pero este de aquí, que acabamos de ver, es el tratamiento empírico. Una cefalosporina de tercera o un aminoglucósido. Podrían ser ambos, solamente ambos se acepta en el caso de los pacientes que vienen con una sepsis, con una urosepsis, ¿no? Que vienen extremadamente mal y necesitas abarcar con toda seguridad tanto gram positivos como gram negativos, pero sí se podría dar, ¿ya? Lo segundo, ahora que ya sé con dónde lo voy a tratar, a quién voy a tratar, con qué lo voy a tratar, ¿qué más me queda saber? Por cuánto tiempo lo voy a tratar, ¿ya? Entonces acá, duración del tratamiento antibiótico. Entonces, para esto me sirve definir si la ITO era baja o era alta. Si son bajas, es decir, la cistitis, se recomienda de 5 a 7 días, ¿ya? Ahora, si son pacientes que son muy pequeños, por debajo de los 2 años y hayan hecho recurrencia antes, pégate a los 7 días. Si son niñitos normalitos sin ningún antecedente de más, no hay nada en la eco, podrías usar 5 días. Incluso hay estudios más nuevos que dicen que los regímenes de 3 días son equiparables con los 5 días. Eso es un poco más nuevo. Pero bueno, es algo un poco más irreal, pues darle 3 días de tratamiento a un niño como que todo se nos asesina. Entonces son 3 días, no, pues va a volver. 5 días es un muy buen curso, ¿ya? 5 días para los niños que no están complicados, que hacen bajas. En el caso de las bajas sin recurrencia, pero que son chiquititos menos de 2 días, 7 días es lo indicado. Y en el caso de los pacientes que han hecho itus altas, sobre todo los que son febriles, de 10 a 14 días, ¿ya? 10 a 14. Bien, vamos otra vez la recapitulación. Ya sé ya sé en dónde lo trataré, ya sé a quién no voy a tratar, ya sé con qué lo voy a tratar y ya sé durante cuánto tiempo, pero vamos a ver ahora las opciones de tratamiento para estos niños, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos las opciones ambulatorias, las vía oral, ¿no? Las que van en la casita, y tenemos aquí, decíamos que siempre son buenas opciones las cefalosporinas de tercera generación con los aminoglucósidos, pero si son pacientes que tienen itus bajas y van a ir a casa, podemos usar cefalosporinas de menor generación, siendo entre ellas, por ejemplo, cefalexina, una buena opción, cefaclor, otra,
Tenemos cefuroxima, podremos usar cefixime. En caso no tenga ninguna de estas o haya hecho reacción a las cefalosporinas, amoxiclav. Podría usar nitrofurantoína, cada vez es menos usado, pero sí. ¿Podría usar trimetoprim con trimoxazol? Sí. ¿Cuál es el problema con estos dos últimos? Para empezar, la nitrofurantoína es fea, sabe mal. ¿Ya? Entonces, y encima son 4 veces al día, entonces como que los niños usualmente no la suelen aceptar muy bien. El trimetoprim, cotrimoxazol, el sulfametoxazol, el cotrimoxazol o el popular Valtrin tiene mucha resistencia hoy en día, justamente porque es lo que más le dan los farmacéuticos a la gente cuando va, ¿no? No sé, me duele la panza, me duele la garganta, estoy con diarrea, estoy con ladito, todo me Valtrin, para todo, ¿no? Entonces ya la resistencia es muy alta, entonces está como que de los que menos deberíamos usar. Pero lo podríamos usar sin problema si es que hay. Dentro de esos también, por ejemplo, dentro de las cefalosporinas, cefuroxima tiene muy buen espectro al ser de tercera, pero también sabe mal. La cefalexina sabe mucho mejor. Y lamentablemente en pediatría no todo tiene que ver con el medicamento como tal. Puede ser el mejor, pero si el niño no lo quiere tomar, pues no lo va a tomar y va a complicarse, ¿no? Entonces, por eso tenemos muchas opciones. Y también depende de lo que el niño haya estado tomando antes, ¿no? Si viene, por ejemplo, un niño que ha estado tomando amoxiclav por, no sé, le dolía la garganta y le dieron, ¿no? Y acaba de terminar la semana pasada, no será la mejor opción para ahora, para su tratamiento para la ITU, pues, ¿no? Entonces subiríamos a cefalosporinas 10. Vamos a poner aquí en la parte de en medio las dosis, rapidito, esto es miligramos por kilo al día. En el caso de cefalexima, puedo usar de 50 a 100. En el caso de cefaclor, de 40 a 50. En el caso de la cefuroxima, de 20 a 30. En el caso del cefixime, 8. Si quiero usar amoxiclav, 50 es una buena dosis. En el caso de nitrofurantoína, 5 a 7. Y en el caso de trimetoprim sulfametoxazol, de 8 a 12 miligramos por kilo al día, como está acá arriba. ¿Ya? Esas son las opciones de tratamiento. En realidad las opciones son muchísimas, depende mucho del espectro. Y una vez que salga mi urocultivo, yo veré efectivamente a qué era sensible el germen de mi niño. Si lo estoy cubriendo, pues continúo con lo que estoy. Si no lo estoy cubriendo, tengo que cambiar mi tratamiento para poder hacerlo. Y luego tenemos las opciones, en el caso de que mi paciente se hospitaliza, decíamos que acá sí cefalosporinas de tercera, y en este caso tenemos, por ejemplo, ceftriaxona, puedo usar también cefotaxima, y puedo usar aminoglucósidos como amica, amicacina o gentamicina. Y aquí el mismo ejercicio, aquí en medio pondremos las dosis. En el caso de la ceftria, de 50 a 75 miligramos por kilo. En el caso de cefotaxima, 150 miligramos por kilo. En el caso que quiero usar amica, 15 miligramos por kilo. Y en el caso que quiera usar genta, igual que la nitro, de 5 a 7 miligramos por kilo. Aquí en otro colorcito, vamos a poner, solo para no olvidarnos, el tema de la profilaxis. Decíamos que haremos profilaxis en aquellos pacientes que estén haciendo itus recurrentes y sobre todo aquellos pacientes que ya se ha demostrado que tengan reflujo vésico-ureteral, sobre todo a partir del grado 3, el 3 y el 4, el 5 necesita que lo operen, ¿ya? ¿Y con qué le puedo hacer ese tratamiento? Pues el tratamiento, la profilaxis, perdón, son los mismos antibióticos que yo usaría para el tratamiento, solamente que a una fracción de su dosis de tratamiento. En este caso, podría usar, por ejemplo, nitrofurantoína, que al ser ya es una fracción, es una mejor opción para niños por encima de 2 años. Podría usar también trimetoprim, sulfametoxazol, y podría usar amoxiclav. Estas de aquí son de las más usadas. Cefalexina también es a veces usada, pero estas de acá son de las más usadas por varios motivos. Uno de ellos es que no son muy usadas para tratamiento, entonces por eso las usan más para profilaxis. Segundo, son mejor tolerables porque es una fracción y la fracción puede ser de 1/3 a la mitad de lo que usaríamos para el tratamiento. A veces, al hacer 1/3, 1/2, puede ser 1/3, 1/2 en ese mismo día, de tal manera que reciban todos los días. A veces se puede dar de manera interdiaria, con lo cual ya reciben 3 veces por semana y entonces están recibiendo igual 1/3 del tratamiento, ¿no? Entonces, eso en el caso de este tipo de pacientes.
Bien. Entonces creo que ahí terminado con la parte de ITU, infecciosas, y vamos a hacer este pequeño repaso, este pequeño ejercicio. Entonces vamos aquí primero a cuál era el mejor, para que te despiertes, ¿ya? ¿Cuál era el mejor parámetro para evaluar respuesta al tratamiento de la deshidratación? Diuresis, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el parásito? Porque esto agarra la clase anterior, ¿no? ¿Cuál era la parasitosis que produce esteatorrea, platos, distensión abdominal? ¿Cuál? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la medida más importante en la diarrea aguda? La hidratación. Ah, pero acá te demoraste, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es aquel germen que tendría mi paciente que tiene una diarrea disentérica que ha recibido furazolidona y no ha mejorado? Campylobacter. Muy bien. Campylobacter. Vamos avanzando en enunciados. Se va callando el auditorio. Campylobacter, muy bien, porque la furacilidona tiene un buen espectro para Campi in vitro. In vitro. In vivo no es muy bueno ¿cómo se llama? Su espectro, ¿ya? Entonces, si ya recibió y sigue, esa es la única, porque todo lo demás sí cubre. Todos los otros gérmenes que hacen disentería sí los cubre bastante bien. Muy bien. Te lo mencioné. ¿Cuál es la fisiopatología del SHU en una palabra? La verotoxina. La presencia de la verotoxina, esa es la fisiopatología. Tal cual, solamente eso. Si yo te pregunto, ¿cuánto sodio tiene la sal de rehidratación oral? Normalita, la estándar, a secas, 90. Y si yo te digo reducida, 75. Muy bien. Y estos son 1000 equivalentes por litro. Y si te pregunto, ¿cuánto tiene de sodio la sal de rehidratación oral a secas? ¿Cuánto es? 90, dijimos, ¿no? Para yo marcar 75 me tienen que decir reducida. O la actual, o la del 2002, etcétera. O hoy día, en este año, se ha enfermado mi niño, ya. ¿Cuál es el factor de riesgo estructural que más condiciona la ITU? En niñas, reflujo. Y en niños, valvas. Muy bien. ¿A qué paciente? Ahí están rojos. Me pasa esto con esto. ¿A qué pacientes, niños, trataré si tienen bacteria sintomática? Un paciente inmunosuprimido. Muy bien. Trasplantado. Muy bien, doctor. ¿Y a cuál otro más? Al que tenga algo urológico por ahí metido. Muy bien. Ya vemos por aquí. ¿Cuál es el gold estándar para el diagnóstico de ITU? Puro cultivo. Pues con ganas. Y para la toma de la muestra, función suprapúbica. Es bien irreal ya, pero como teoría, eso es, pues, ¿no? Es lo más irreal del mundo porque nosotros nadie lo hace, pues, ¿no? ¿Quién va a punzar a su pobre chibolo si tiene 12 años, por ejemplo, ¿no? Dale su vasito nomás. Pero como de manera teórica es el golpe, pues así es la vida. Y por último, aquí, como pausa activa, en su casa también, se van a mirar su hombro derecho todos, no lo voy a hacer acá porque me voy a calatear así, ¿no? Se van a mirar todos el hombro y me van a decir si todos tienen cicatriz para la de la BCG. Y si no tienen, ¿qué sucede? Entonces, esto va acá. Si no hay cicatriz en la BCG, ¿qué significa? Tu mamá no te quería y no te vacunó. ¿O qué hago? ¿Te vacuno o no te vacuno? Si la tienes, si es más pequeña tu cicatriz y la de tu compañero está más hipertrófica, es más marcada, por decirlo así, ¿qué significa? ¿Él está más protegido que tú? El tamaño o la presencia de la cicatriz para BCG no determina la inmunidad ante esta, ¿ya? Si tienes o no tienes, pero te han vacunado, no significa que no tengas protección. Por ende, si tienes una cicatriz más grande, no significa que estás más protegido a que si la tienes muy tenue, ¿ya? Entonces, si tienes un niño que tiene un carnet de vacunación que dice que le pusieron la BCG, la mamá dice que le pusieron, pero no tiene cicatriz, no necesitas revacunar, ¿ya? Porque solamente hacen cicatriz
el 80, el 90% de las personas. De ahí que cuando les he preguntado esto, hay algunos doctores que dijeron que no tienen cicatriz, pues no, pero somos una cantidad grande, ¿no? De 10 personas, una no tiene. Entonces, eso para que te acuerdes siempre, ¿ya?